Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la realidad de emigrar. ¿Vale la pena actualmente venir a España o no? Vamos a hablar de todo un poco, así que quédense a ver todo el video. La realidad de emigrar es algo muy complicado. Emigrar no es fácil. Para el que te diga que venir a otro país es sencillo, te está diciendo mentiras. ¿Por qué? Porque tú vas a empezar de cero, vas a dejar todo en tu país para mudarte a un país muy lejano, con una cultura diferente, con un sistema totalmente diferente, y va a ser muy complicado adaptarse así, súper rápido. Llegar y ya tengo trabajo, ya estoy súper cómodo, tengo vivienda, me va súper bien, y el que te diga eso te está vendiendo humo. Hay que ser conscientes y decirle a las personas la realidad. Si tú quieres venir a España tienes que tener muchos factores en cuenta, y es que no es sencillo, no es fácil, no es llegué y en 3 meses ya tengo casa, carro, moto. No, hay que ser realistas. Siempre hay que soñar, pero con los pies en la tierra. ¿Por qué? Porque muchas personas te dicen, no, es que yo tengo esto, yo tengo un trabajo que me gano tanto, que sí, tal vez te están diciendo la verdad, pero ponte en el lugar. Esa persona puede tener estudios, puede haber llegado, estudiado, ya tiene papeles, lleva un cierto tiempo, y tú no puedes comparar tu llegar a España de cero a compararte o querer tener lo mismo que una persona que ya lleva tiempo. Porque si para los españoles está difícil la situación, ahora imagínate para las personas que hasta ahora van a emigrar o que han emigrado hace poco. Pero claro está que yo no estoy cortando sueños ni nada. Si tú tienes el sueño, bien, pero quiero que aterrices, que pongas los pies sobre la tierra. ¿Por qué? Porque muchas personas a veces vienen con sueños equivocados y ¿qué pasa? Se estrellan contra un muro, no vienen preparados, vienen con poco dinero, vienen sin información, vienen sin ayuda. O sea, tú no puedes venir a un país y empezar de cero improvisando, porque te va a ir mal, te vas a golpear con una realidad, y por eso muchas personas se devuelven. Tú te preguntarás, si has conocido a alguien que se devolvió y a otro sí le fue bien. Ese otro pudo tener familiares, conocidos, pudo venir bien preparado, bien informado. En cambio, la otra persona que se devolvió vino improvisado, no conocía a nadie, no sabía cómo se manejaba aquí en España las cosas, y simplemente se chocó contra un muro. Y eso es lo que yo no quiero que les pase. Entonces, mi consejo, si ustedes piensan venir, tengan en cuenta que la situación está complicada, que España y el mundo está pasando una crisis. Y si tú estás cómodo en tu país y realmente no quieres dejar a un lado las comodidades, no vengas. Quédate en tu país, quédate en tus comodidades, porque muchas personas piensan, no, yo soy profesor, yo soy profesional, yo tengo un técnico, yo tengo años de experiencia en esto. No. Si tú vienes a España sin papeles o vienes a empezar de cero, tienes que empezar por los trabajos difíciles, por los trabajos donde más cuesta, por trabajos que son 1 hora, 2 horas, por un día, por 2 días, que no tienes estabilidad laboral. Entonces no te vengas con la idea de que es que yo allá soy esto y voy a llegar aquí a España y voy a trabajar en lo mismo, o me va a ir igual o mejor. No. Si tú quieres venir, tienes que, a lo que salga, a lo que sea, a la hora que sea y donde sea. Tienes que venir con las ganas de trabajar, de esforzarte al máximo. No es llegar y simplemente relajarme. Yo, bueno, estoy en España, ya logré mi sueño. No. Es cuestión de trabajar y esforzarse, es cuestión de crear un plan. Si tú aún estás en tu país y quieres venir a España, piénsalo. Por un lado, piénsalo, ¿qué vas a dejar y qué es lo que quieres lograr? Vente con dinero, nunca cometan el error de venirse con poco dinero, porque pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y no consiguen trabajo, y entonces ¿qué? ¿Vivir en la calle? ¿Devolverse? Todo eso tienen que tenerlo en cuenta, y por eso muchas personas les va mal, porque vienen y creen que llegaron y ya la gente les está ofreciendo trabajo y venga, trabaje aquí, le pago esto. No, eso es mentira.
Y el que te diga eso, pues que me diga dónde está para informarle a las personas que me siguen, para que vayan allá y les den trabajo, porque no es así, es cuestión de que hay que ser realistas, ¿sí? Y muchas personas cometen el error de que están bien y le venden ilusiones a los demás, ¿sí? Tú estás bien, pero a esa persona le puede ir igual de bien a ti. Entonces no cometas el error, si estás aquí, de ilusionar a las demás personas. Háblales con la realidad para que sepan a qué atenerse. Otra cosa que les quiero contar, y es que muchas personas conocen a alguien que está aquí en España y creen que ya les hablé y ellos me van a ayudar y me van a conseguir trabajo, me van a dar hospedaje mientras consigo un buen empleo. Y la realidad es que les dicen sí, yo les ayudo, y llegan aquí y no te vuelven a contestar, te ignoran, y cuando te das cuenta no sabes ni dónde viven, nada. Entonces tener cuidado con las personas con las que tú crees contar, porque una cosa es un familiar, una persona súper cercana, a otra persona es que tú lo conoces hace 10 años y nunca hablaste y solo le hablaste para que te ayudara, y crees que te va a ayudar así de la nada. Las cosas no son tan fáciles. Y eso es lo que yo quiero que hoy expandan su mente, que aterricen. No es ser negativo ni es ser pesimista, es que hay que ser realistas. Y la situación está muy difícil, el trabajo está muy difícil y las cosas para las personas que están llegando la están viendo muy complicadas porque no tienen un plan, porque no se informan. Por eso en mi canal tienen mucha información y yo trato de ayudar a las personas con información para que no lleguen aquí en cero, para que se den cuenta un poco de los sistemas que hay en España, para que sepan a qué atenerse y cómo es la situación. Entonces, si eres nuevo, ve a mi canal, mira la información que tengo e infórmate, empápate de conocimiento. Y si tienes dudas, tranquilos, tengo un canal de Telegram donde cientos de personas, somos ya casi 400 personas en las que nos ayudamos uno al otro, y si yo no puedo responder, alguien que está aquí lleva tiempo y está en el grupo te va a ayudar, te va a responder. Y es eso, infórmate, haz un plan, no te vengas improvisado, no te vengas con ilusiones tontas y falsas. No te vas a llenar de plata, te lo digo de una vez, no te vas a llenar de dinero, no te vas a llenar de cosas materiales, no. El primer, el segundo y el tercer año son muy difíciles. El primero es un año de adaptación, de conocer, de expresarte. Y si aún así de saber de que la situación está difícil y tú crees que puedes venir y te va a ir bien, yo no te voy a decir no lo hagas, porque cada persona es consciente de la decisión que va a tomar. Solamente te pido una cosa, siéntate a reflexionar. ¿Es lo que quieres para tu vida? ¿Te va a servir? ¿Tienes posibilidades reales de avanzar aquí en España? ¿Tienes un plan? Siéntate, reflexiona, piensa, no improvises, no creas que te vas a venir sin papeles y puedes trabajar en oficinas. Pues no, van a ser trabajos de construcción, trabajos pesados si eres mujer, trabajos de limpieza. Oye, ten presente eso, no vas a tener un trabajo súper tranquilo, súper relajado, no, van a ser trabajos difíciles. ¿Que vale la pena? Yo creería que sí. Si tú tienes un trabajo aquí en España, vives bien porque hay una calidad de vida sostenible, una calidad de vida muy buena. Y no te lo voy a negar, no te voy a decir que es mentira, que aquí no se vive bien, se vive bien. Pero si tienes un trabajo, si tienes cómo avanzar, de lo contrario, te digo que no es tan fácil y que puede que pases necesidades, que pases hambre, puede que pases muchas cosas complicadas que cuando uno está llegando piensa en devolverse, que muchas personas llegan y no aguantan esa presión, no aguantan esas dificultades, porque como vienen con la ilusión de que aquí me llené de plata, al encontrarse con otra realidad no soportan eso y se devuelven, pierden dinero, tiempo y oportunidades. Entonces, sé realista. Mi consejo, siéntate y piensa, ¿tengo amigos, tengo conocidos o familiares, o esos conocidos realmente me van a ayudar? ¿Puedo confiar en ellos o no?
Porque si son personas que nunca hablaron contigo y te dicen, sí, yo te recojo, yo te ayudo, esto, pero tú realmente no confías en eso, piénsatelo. Porque puede que a la hora de la verdad te dejen tirado, o cuando ya te vean aquí se desaparezcan y tú quedes en el aire nadando. Así que infórmate, si confías en esas personas es diferente, pero si no, piénsatelo muy bien, porque empezar aquí de cero, solos, es una cosa totalmente difícil, no imposible, porque yo creo que casi nada en la vida es imposible, pero difícil muchísimo. Y yo quiero que tú, ahí que me estás viendo, reflexiones y lo pienses. Y las personas que ya están aquí y no han avanzado y quieren seguir, aguanten, que cuando las cosas les empiece a ir bien, va a ser un mundo diferente. Pero mientras tanto tienen que pasar necesidad, aguantar, porque nada en la vida es fácil. Y yo quiero que si te vas a venir, te vengas con un plan, te vengas con dinero, te vengas informado, te vengas, si puedes venirte de forma legal a estudiar o quieres trabajar, busca una forma legal de hacerla, porque sin papeles la cosa es difícil. Y no te lo digo yo, y puedes entrar a mi canal de Telegram y preguntar a personas que ya están aquí y que aún no tienen trabajo, que les ha tocado difícil, pero cambio hay otras personas que les ha ido bien. ¿Por qué? Porque tal vez tenían conocidos o simplemente contaron con más suerte que tú. Pero haz tu plan, vente con dinero, si tienes conocidos muchísimo mejor, haz las cosas legal, infórmate, sígueme en mis redes sociales, suscríbete a mi canal que voy a traer mucha información. He estado un poco perdido, pero ya les voy a contar luego en otros videos por qué. Así que suscríbete si quieres saber y sígueme en mis redes sociales. Únete a mi canal de Telegram y si tienes dudas ahí te las pueden resolver, tanto yo como otras personas. Así que sin más, nos vemos hasta un próximo video.